la plataforma, estaría haciendo el envío de los demás links. O alguno de ustedes seguramente va a recibir simplemente en un solo email la descarga de todos los webinars que tenemos disponibles. Les decía que este sería el último del ciclo, básicamente por una razón, y es que la siguiente semana, en conjunto con el señor César Galindo, que es nuestro country manager en México, vamos a hacer unos webinars de tipo técnico que seguramente también el señor Gustavo Troconis estará informándoles a ustedes para quien quiera participar. Al ser de carácter técnico, pues obviamente vamos a tratar solamente temas de tipo técnico, no se va a tratar condiciones de tipo comercial, y esto hará pues que seguramente el nivel en el que se dicte el curso sea un poquito con términos mucho más técnicos y tengamos que hacer otro tipo de procedimientos. Muy bien, les decía, este es el último webinar. El webinar corresponde al software RSM GR1. Este es un software básicamente diseñado desde hace varios años atrás para el manejo de infraestructuras o administración de infraestructuras troncalizadas multisitio, o el producto que nosotros llamamos multi-trunk. Es un software específico para esto, no es un software para otras características, no es un software simplemente para monitorear una sola repetidora en convencional, no, fue diseñado y establecido única y exclusivamente para sistemas troncalizados multisitio. Esto por las características de conectividad, esto por las características de programación y demás que se tienen en el troncalizado multisitio. Entonces, por tal razón, insisto, tenemos este software que le va a hacer la vida mucho más fácil, especialmente al administrador de red, a aquellos que están encargados de la gestión y el soporte de la red, de la infraestructura de red, porque aquí no hay gestión, no hay administración de usuarios, solamente de tráfico y de infraestructura de red. Entonces, adentrándonos un poquito en esto, vamos a empezar a hablar del software. El software es, insisto, un diseño que se hizo basado solamente en el componente de gestión de infraestructura. Es un software basado en Windows, para plataformas Windows únicamente. Es un software que no tiene muchas condiciones o exigencias de recursos, es decir, en sistemas, en una laptop, en un PC, para el manejo del software. Les decía, creo que antes de que se cortara esto, es un software basado en Windows. Ok, ahí me escuchan. ¿Alguien tiene problemas con el audio? Hola, hola. ¿Me están escuchando en este momento? Ok, muy bien. Perfecto, qué pena con ustedes. Les decía, la falta de manejo de dos pantallas es un poco difícil para mí enterarme a veces de los mensajes que me escriban. Les decía, este es un software único y exclusivamente para la gestión y manejo de infraestructura. Hablamos de manejo. Oh Dios, no sé qué pasa hoy. Nuevamente creo que se cortó. Ok. El software es un diseño muy sencillo, bastante sencillo. Es un diseño en donde la configuración, o lo más difícil, entre comillas, es la configuración de red, la cual se hace una única vez y se podría llegar a aumentar en el caso en donde
por alguna razón, pues se adicionen sitios de transmisión con repetidores. Entonces, es un software que vamos a tratar de detallar en lo más posible. La limitante de siempre, aquí no podemos hacer desafortunadamente muestras de funcionamiento ni demás, debido pues obviamente al tiempo y por obvias razones a las condiciones de conectividad que tenemos en este momento. Ok, el RSMG1 es básicamente la traducción de este software, es una administración remota de los sistemas IDaaS Multitrunk. Entonces, como administración de infraestructura, indico, solamente va a servir básicamente para el personal técnico. Es un software en donde vamos a tener de alguna forma la recepción y manejo de la data enviada por cada uno de los repetidores que comprenden un sistema multitrunk. Esta grafiquita que ustedes ven, este dibujo que ustedes alcanzan a ver, pues indica en este momento, pues, digamos, un reporte de una falla, que vamos a verlo más en detalle más adelante. Esta información que viaja por la red y dependemos también de la conectividad IP que tengamos entre los repetidores, es una información en tiempo real, es decir, se mantiene en línea siempre y cuando pues tengamos las condiciones de conectividad para con los repetidores. También permite obtener el tiempo al aire o el uso de canal. Para un administrador de red es supremamente importante saber si es necesario o no adicionar canales en una red. Si sus usuarios empiezan a quejar que muchas veces el sistema está ocupado, que tratan de adquirir canal y el sistema les da el tono de busy o de ocupado, entonces seguramente el administrador de red no tendrá otra opción sino basarse en las quejas del usuario para iniciar a colocar más canales porque su demanda de canales pues ha aumentado. Con esta información del tiempo al aire y teniendo estadísticas de forma diaria, el usuario o administrador de la red va a tener la posibilidad de sacar tiempo al aire o la información del tiempo de consumo de aire de RF, prácticamente hora tras hora, minuto tras minuto, día tras día, y va a poder determinar si efectivamente en un sitio es necesario la colocación de un nuevo repetidor y por el contrario, en otro sitio esté sobrando infraestructura que no se esté usando y se pueda trasladar de un sitio a otro. O tengamos que, por alguna razón, instalar un nuevo sitio de repetición, etc. Entonces, insisto, es una herramienta bastante importante. También esta herramienta nos permite ver la conectividad de los sitios. El sistema está continuamente haciendo un polling, por llamarlo de alguna forma, un barrido de funcionalidades, en este caso se llama un ping, sobre la red que se ejecuta cada X tiempo y da al operador del resto de la red, encuentra que hay alguna situación anómala de conectividad, pues simplemente el software va a indicar con un color rojo que tiene inconvenientes. Ahí están escuchando, disculpen la pregunta, voy a reconectarme nuevamente porque creo que es un problema de la plataforma. Me está sacando muy seguido, bastante seguido, entonces les pido menos de un minuto, voy a reconectarme nuevamente.
Ok, muy bien. Entonces, vamos a... Hola, ¿me escuchan en este momento? Alguien que me escriba, por favor, por el chat. Muy bien, muchas gracias. Les decía, eh, el administrador de la red va a tener la opción de saber cuál es la conectividad de cada uno de los sitios de transmisión. Recordemos que en Multitrunk podemos tener hasta 48 sitios, cada sitio hasta con 30 canales de repetición. En este caso, el software se encarga de conectarse a cada uno de los sitios y hacer una evaluación de conectividad con cada uno de los canales de transmisión, lo que nos da a nosotros pues una seguridad y una fiabilidad de que la red esté funcionando correctamente. Si por alguna razón alguno de los sitios tiene alguna falla, pues será desplegada en la pantalla, no solamente de forma gráfica, que lo vamos a ver más adelante, sino que también habrá un registro de esa información resaltado en rojo, básicamente para que el operador del software entienda que tiene alguna alarma, algún tipo de mal funcionamiento en su red. Otra de las características que tiene el software es que administra el estado del hardware. ¿Esto qué indica? El software continuamente estará interrogando no solamente la conectividad, sino que le estará solicitando a cada uno de los repetidores su estado de funcionamiento. Ayer tal vez lo veíamos con el software de convencional, el software remoto, de comunicador remoto, el RCFS10, en donde se podía crear un botón de función en donde él podía interrogar a las repetidoras indicándoles si estaba funcionando correctamente. Más o menos lo mismo sucede acá, solo que en una escala mayor, una escala mucho más amplia, en donde se le pregunta absolutamente a todas las estaciones o todos los sitios de repetición y cada una de las repetidoras el funcionamiento de estas. La información que nos arroja el microprocesador del repetidor es una información relativamente reducida, pero nos da lo suficientemente data para saber si está funcionando o no el repetidor. Y tenemos lo que tal vez había comentado tangencialmente, mucha información que va a poder ser utilizada por el administrador de la red para poder analizarla y dar soluciones de problemas en la red. Soluciones tan convencionales como la carencia de conectividad con un sitio de transmisión momentánea. Les decía que esto se convierte en una herramienta básicamente lo suficientemente amplia y estable como para que el administrador de red pueda analizar la información que captura y almacena el software para dar soluciones posteriores. Soluciones tan sencillas, decía, como el simplemente corregir la conectividad con un sitio de transmisión, así como también soluciones de gran envergadura, como la instalación de un nuevo sitio, porque el tráfico de información, el tráfico de llamadas o el análisis que se hace sobre ocupación de canales es tan extremadamente alto que se requiere definitivamente instalar un nuevo sitio. Entonces, esto depende del administrador de red, insisto, esto depende del análisis que él haga, esto no depende de una variable específica que el software diga, hey, es que ya tiene que instalar un nuevo sitio o tiene que adicionar un canal, o simplemente nos va a dar la data específica para poder hacer esa
ese discernimiento de esa información. Bien, ¿yo dónde estoy? Creo que estoy aquí un poco perdido. Muy bien. La administración del hardware es relativamente sencilla. Digo, es sencilla, básicamente en la pantalla principal del software vamos a tener un resumen de la información del sistema, del estado del sistema, de la configuración del sistema, una gráfica que nos va a identificar a nosotros o nos va a guiar a nosotros en cómo está configurado nuestro sistema, qué sitio tiene qué cantidad de repetidoras, demás. Las condiciones de la infraestructura. Cuando hablamos de condiciones de infraestructura, estamos hablando del funcionamiento como tal de cada uno de los componentes de la red. En este caso, los componentes se refiere a las repetidoras, donde vamos a tener condiciones como tal de temperatura, estado del equipo y demás. Estadísticas de tráfico, bastante importante, lo he nombrado muchísimo, las interfaces para estadísticas de tráfico, lo que permite determinar al administrador de red si es digamos, un sitio que está bastante ocupado y necesita adicionarse un canal, o si necesita, por lo contrario, hacer instalación de un nuevo sitio, etcétera, o incluso determinar si hay sitios en donde la ocupación es tan baja que definitivamente se necesitan quitar canales porque el tráfico no llega a ser tan suficiente como para ocupar toda la infraestructura. Tenemos la conectividad del ping. Esta función de ping es una función básicamente TCP/IP que nos permite identificar esta conectividad sobre la red IP que tiene cada uno de nuestros sitios de repetición, y este ping nos va a indicar también las latencias, nos va a indicar una serie de inconvenientes que permitirán seguramente al administrador de la red solucionar problemas de tipo crítico o de tipo mayor o de tipo simplemente medio, errores que se puedan solucionar incluso de forma remota. A veces las redes no dependen del administrador de red, digo las redes IP, la conectividad IP a veces no depende del administrador de red y depende de un tercero, entonces el poderse dar cuenta que su conectividad no es lo suficientemente buena para poder que el tercero pues le solucione el inconveniente. La condición de estado de cada repetidor indica pues el estado de transmisión y recepción. Este lo indica en parámetros de voltaje. Cuando tenemos voltaje de transmisión o cuando tenemos voltaje de recepción es porque el equipo está en una u otra de las condiciones. Si no tenemos voltaje, si bajo ningún parámetro definitivamente la repetidora está transmitiendo, vamos a tener una falla y eso equivale a que aunque está presente la conectividad con el repetidor, definitivamente el repetidor no está haciendo ninguna funcionalidad. Tenemos ausencia por parte del voltaje de alimentación del repetidor. Esto nos va a indicar a nosotros pues, que tenemos una falla bastante crítica y que tenemos que solucionarla de forma inmediata. Esto especialmente cuando los canales no son suficientes ni tenemos redundancia en canales. Hay infraestructuras que se instalan o se diseñan simplemente al límite de la necesidad en cuanto a canales, sin dejar provisionamiento de canales y mucho menos sin dejar provisionamiento del repetidor SiteMaster o System Master, y esto equivale a que a veces sin ese provisionamiento una red fácilmente se puede caer y puede quedar pues inhabilitada. Una de las grandes ventajas en las redes
de troncalizado tipo D es que no necesitamos un control centralizado. Esto nos evita a nosotros pues muchos problemas de este tipo que acabo de decir, pero no estamos exentos a que pueda suceder. Entonces, por eso lo nombro. La temperatura interna del repetidor, un factor bastante importante. Muchas veces los amplificadores de potencia de los repetidores por trabajo excesivo en potencia, por trabajo excesivo en potencia, digo, los estamos saturando a más de 50 vatios, aunque el límite es 50 vatios para VHF o para UHF, a veces los estamos saturando a más de 50 vatios y el amplificador pues termina teniendo una temperatura excesiva. Esto equivale a que puede rebajarse la vida útil del repetidor. En la mayoría de países en América Latina está autorizado una transmisión máxima de 25 vatios. Esto lo puede seguir mucha gente que hace el cumplimiento específico de la norma, pero créanme que en la experiencia que llevo en campo, las personas que llegan a cumplir esto son un porcentaje inferior al 30%, lo que equivale a que muchos instalan los equipos poniendo el equipo a trabajar en un límite superior, y ese límite superior pues equivale a calentamiento, equivale a ciertas condiciones excesivas en temperatura interna del repetidor. El repetidor es un repetidor bastante robusto. He tenido la experiencia de conocer repetidores que llevan mucho tiempo instalados, con potencias de 50 vatios en sitios donde la temperatura a veces excede a los 40 grados centígrados ambiente, y pues el amplificador muchas veces sube hasta los 80, 85 grados centígrados. Esto equivale a una degradación sustancial de los componentes que hacen parte del amplificador de potencia del repetidor, y pues si el administrador de red no está pendiente de esto, equivale simplemente a que uno de los repetidores puede llegar a salir del aire fácilmente. Y el estado del ventilador equivale a que el componente que permite ayudar a refrigerar ese amplificador de potencia, pues debe estar en un funcionamiento normal, evitando así temperaturas excesivas. Al fin, teniendo un ventilador bastante cerca del PA, pues nos va a ayudar a refrigeración, pero no es la solución completa. Entonces, estos componentes, o al menos estos datos, le van a indicar al administrador de red el buen uso de una infraestructura, el buen comportamiento de una infraestructura, y va, pues obviamente, a ayudar a que su red esté funcionando adecuadamente. Muy bien. Tenemos también una sección bastante amplia de registros del sistema. La administración de registros del sistema está básicamente dada para los condicionamientos de análisis de tráfico. Esta gráfica que ustedes ven al lado izquierdo, pues es parte de los gráficos. Voy a salirme nuevamente. Entonces les decía, la gráfica que ustedes ven en el lado izquierdo es una gráfica que indica básicamente las condiciones de tráfico en transmisión y recepción de algunos de los componentes del sistema, o de un sitio, o de un repetidor en específico. Y pues le va a servir mucho al administrador de red para determinar cuándo debe adicionar un canal o cuándo debe adicionar determinado componente de red. Quiera, por favor, me indiquen si me están escuchando. Espero no esté hablando solo yo por aquí desde hace rato.
Ok, muchas gracias. Muchas gracias. Dentro de estos logs, el sistema tiene varios logs o varios registros de sistema. Uno está en la parte de comunicaciones o conectividad, es decir, que desde el System Master hasta los Site Master, esta conectividad si es óptima o no. No necesariamente desde el software. Esto es básicamente un análisis tipo Mesh. ¿Qué es un análisis tipo Mesh? Es un análisis que se hace en malla, en toda la red, en toda la malla de la red, hacer conectividad entre los sitios o desde y hacia los sitios, todos contra todos, es decir, el SiteMaster y entre los SiteMaster y el System Master, entre el System Master y todos los SiteMaster y entre cada uno de los SiteMaster. Esto es simplemente para corroborar que las comunicaciones están fluyendo adecuadamente, que no tienen una latencia muy elevada y que básicamente el sistema está operando correctamente. Tenemos el log o los registros, no quería decir registros, pero sí, la data, la trama de registración de las terminales. Esto termina siendo también bastante importante en los sistemas multitrunk. Existen varios tipos de registración, pero el principal sistema de registración es el que nosotros adquirimos con el serial electrónico de la terminal de radio. Esta registración pretende o básicamente se basa en que solamente las terminales de radio que tienen un serial electrónico autorizado puedan entrar dentro del sistema. Entonces, básicamente con este sistema de registración de las terminales, el administrador de red va a poder bajar esta información, ya sea por terminal o ya sea por grupo de terminales, y determinar de qué momento a qué momento, esto en fecha y hora específica, una terminal estuvo registrada en el sistema. Servirá para un análisis posterior en caso de que una de las terminales, por decir algo, se extravió y empezó a ser usada de forma ilegal o de forma no autorizada por parte del administrador, saber si se está registrando o no, a dónde se está registrando, en qué sitio se está registrando, cuáles han sido sus periodos de llamadas, es decir, podemos tener una identificación de usuario con el ID específico, el tipo de llamadas que está realizando, nos sale un compendio específico de esa registración, quién es el usuario, qué tipo de llamadas está realizando, y toda esa información se puede filtrar y se puede descargar, básicamente indicando fecha y hora. Todos estos eventos quedan relacionados con fecha y hora. La pantalla del software es bastante sencilla, es básicamente una sola pantalla, no tenemos múltiples pantallas, sino básicamente una. Bueno, no sé hasta dónde me oyeron, estaba distraído hablando y no sé hasta dónde me oyeron. Alguien me puede indicar si me están oyendo y hasta dónde me oirían, si alcanzaron a escuchar que los 3 puntos más importantes o las 3 secciones de la pantalla más importantes. Bueno. Perfecto. Entonces, les decía,
para mí, en mi concepto, esto es muy personal. Obviamente todas las secciones del software son importantes, pero pues la número 1 y la número 2 eventualmente las utilizamos. Las más utilizadas son la número 3, la número 4 y la número 5. Y la sección número 6 es la que tenemos básicamente para darnos cuenta si hay o no conectividad. Entonces vamos a explicar básicamente cada una de ellas. Entonces tenemos la sección 1, la barra del título. No hay mucho que modificar, no hay mucho que decir, simplemente es el título del software, etcétera. No hay mucho que hacer. La barra de menú es una barra que se utiliza esporádicamente o eventualmente para hacer modificaciones de la infraestructura, modificaciones de la red en cuanto a configuración. No se puede, o sea, el hacer modificaciones acá, y esto lo digo por un caso real y no quiero que me lo tomen a mal ni que me va a burlar de la audiencia, pero alguien me dijo que si hacía un cambio acá, digamos, de la IP de una repetidora, se cambiaba inmediatamente en la repetidora. No sucede así. Este es un software básicamente que se configura acorde a la programación que se ha hecho previa del sistema, o mejor dicho, se tiene que configurar posteriormente la red ya esté funcionando. Hacer cambios acá son cambios relativamente pequeños, porque este no es un software de OTAP, quiere decir, no es un software de programación por el aire, es solamente un software de administración de la red. Cuando yo digo que creamos un nuevo sitio, estamos creando un sitio que ya ha sido instalado y ya ha sido programado y demás. Aquí simplemente lo que estamos haciendo es dándole la configuración para que el administrador de red pueda tener contacto con ese sitio que se acaba de instalar. Ok, entonces la barra de menú se utilizará básicamente para ingresar un nuevo sitio, para configurar un nuevo sitio, para borrar uno de los sitios, para modificar las condiciones y características o de configuración que tiene un sitio, etc. El número 3 es la lista de repetidores, en donde gráficamente voy a ver cada uno de mis sitios y qué cantidad de repetidores tengo en cada uno de los sitios. Vamos a verlo en un color específico, si están al aire, si están con fallas o no, que lo vamos a ver más adelante. Entonces, básicamente vamos a tener una configuración de nuestra red. Allí podemos también ingresar a cada uno de los sitios, darle clic derecho y desplegar la configuración del sistema, darle doble clic y hacer variaciones en la configuración de ese sitio. Insisto, básicamente como una condición, un parámetro simplemente de gestión sobre el software, no que influya en la configuración de la repetidora en la red. Tenemos la sección 4, que es el mapa. En este mapa, pues vamos a poder colocar un fondo, incluso podemos colocar un real mapa. Esto es simplemente un espacio personalizable, no es una aplicación tomada con mapas de Google Maps, ni Google Earth, ni nada de estas cosas, ni OpenStreetMaps, nada de estas cosas. Simplemente nos da la posibilidad de colocar como fondo un JPG o un archivo gráfico, para que encima de ese archivo gráfico podamos colocar en forma discriminada, es decir, soy yo como operador del software y determino en dónde está cada uno de mis transmisores. De hecho, los puedo mover con el mouse. Luego, esto no equivale a un georreferenciamiento de nuestra red. Ese georreferenciamiento tendría que hacerlo en un software externo y más o menos darle la posición de mi red a los transmisores. Pero insisto, no equivale a un georreferenciamiento. Esto básicamente porque los repetidores para un sistema multitrunk
no tienen GPS, no hacen georreferenciación, ni para transmisión, ni tampoco para su propia localización. Y digo, su propia localización es su ubicación o su geoposicionamiento en el globo terrestre, en la Tierra, básicamente para poderlo enviar al software, no lo hace. Entonces, esto es simplemente un espacio de simulación personalizado en donde yo puedo colocar cada uno de mis transmisores acorde a como mejor me parezca la ubicación que ellos tengan. El espacio 5, esta es data real, son datos provenientes específicamente de la red, en donde encontramos si un sitio está transmitiendo, está recibiendo, tiene algún tipo de alarma, si se están enviando algún tipo de llamada de alarma, nos da el tipo de llamada que se está realizando, etcétera, pero es básicamente un listado que nos va a permitir a nosotros migrarlo hacia una base de datos y posteriormente enriquecerlo o manipularlo dependiendo de las necesidades y condiciones del sistema. Y finalmente la barra de estado, esta barra de estado es la barra de estado de conectividad, que normalmente debería estar en verde. Esto indica conectividad con la red, y cuando se presenta algún color rojo, pues definitivamente tenemos algún problema en la conectividad de red. Es fácil la configuración de los elementos de red. Básicamente tenemos una pantalla, y aquí disculpen probablemente la pixelación de esa imagen. Desafortunadamente no pude obtener una mejor. Básicamente aquí lo que hacemos cuando hacemos la configuración del sistema es poner las direcciones IP del sistema, qué imagen quiero utilizar, etcétera, etcétera. Es una configuración bastante sencilla, muy simple de realizar. Luego pues esto pues se ve muy de lleno en el momento en que se está dando instrucciones sobre cómo se instala el software, cómo se configura el software y demás. Les decía al principio de la charla, esto se hace una sola vez. Una vez instalado el sistema, se hace una sola vez para cada uno de los sitios, cada uno de los repetidores y para ejecutar. Tenemos otro que es el log de las propiedades de los repetidores. Aquí es donde vamos a tener posibilidades de configuración de los repetidores, las IPs de los repetidores, etcétera. Pero también vamos a tener la posibilidad de estar almacenando y recibiendo todas las condiciones de funcionamiento del repetidor. Es una gran herramienta de gestión. Aquí ya, si ustedes pueden ver, está un poco más personalizado la pantalla. Les decía, digamos, en este caso, cortamos la pantalla cerca a la oficina que tenemos en el estado de Washington, cerca en Cleveland, cerca de Bellevue o cerca de Seattle, como lo quieran ver. Tenemos una red troncalizada multisitio, en donde básicamente hay 5 sitios de transmisión. Por condiciones de test, simplemente quisimos poner en falla 2 de los sitios. En uno tenemos falla de comunicaciones, en otro tenemos falla básicamente de uno de los repetidores. Si ustedes ven en la parte superior izquierda, en donde está el listado de los repetidores, encontramos el repetidor con ID 2. Ese repetidor con ID 2 quiere decir que es el segundo repetidor del sitio, en este caso el número 5. Volví a irme, pero ya regresé. Ok.
Espero me hayan escuchado. Tenemos el repetidor del sitio 5FTS, que tiene el repetidor de ID2, tiene fallas y por ende lo está mostrando como rojo. Y hay otro repetidor que es el número 2, que es el sitio donde está instalado. Ese repetidor pues está en rojo porque probablemente tengamos una falla de comunicación, o sea, tengamos una falla de, en este caso, de, ¿cómo se llama?, de energía, una falla en la fuente de poder del sitio, el voltaje es anormal y esto equivale a que nos muestre pues esta identificación. También se puede personalizar de otras formas, dependiendo de las necesidades. Entonces, digamos, tenemos este personalización en donde yo puedo sacar la visual de dónde están cada uno de mis repetidores, cómo está funcionando cada uno de ellos, si hay una comunicación o no. Esto pues me da una mejor digamos, un mejor diseño y una mejor visual de la infraestructura que tengo en este momento. Cada uno de los sitios pues tendrá la identificación de cada uno de los repetidores. Cada uno de los repetidores estará individualizado tanto en frecuencias como en funcionamiento o en estado, y me indicará si el repetidor está transmitiendo o no, si tenemos o no transmisión en ese momento, y nos va a indicar también quién lo está realizando. Digamos el ejemplo que tenemos en la parte de abajo, que es el repetidor TSR, el laboratorio nuestro en Kirtland. Entonces tenemos allí que el repetidor 2 en ese momento está recibiendo a menos 124 dBm y se está haciendo una llamada desde el ID 1057. 1057 equivale al 10, equivale al prefijo, el 57, el ID del usuario que está realizando esa llamada, y lo está realizando hacia el grupo 1990, también del prefijo 10. Entonces, esto, el prefijo equivale simplemente a la flota que está realizando esa llamada o la utilización de ese repetidor. Como ven ustedes, es digamos una información fácil de discriminar, fácil de entender. Esto no tenemos que estudiar en la NASA para entender cómo funciona el software, y en una sola pantalla podemos básicamente observar absolutamente todo. Algunas otras cosas sí tenemos que hacerlo en otras pantallas, en otros pop-ups, como el caso del ping, esta configuración de ping, que también les pido disculpas, no tiene muy buena resolución esta pantalla, pero se perdió cuando la amplié, no sé por qué razón. Básicamente nos indica la conectividad que tenemos con cada uno de los repetidores de cada uno de los sitios. Entonces, en este caso tenemos un ejemplo de 4 sitios, cada sitio con 4 repetidores, y observamos que en el sitio 4 tenemos fallas de conectividad. Es decir, que el repetidor de cada uno de esos sitios, el repetidor que está instalado en ese sitio, por alguna razón no nos está respondiendo a la solicitud de ping. Entonces, pues obviamente el administrador pues entrará a verificar qué es lo que está sucediendo, el por qué el error de conectividad, pudo haber sido un problema de fallo de energía, etc. Un ejemplo relativamente sencillo, creo que volví a salirme, también un segundo. Ok, ya retorné. ¿Cómo me escuchan? Hola, hola.
Ok, perfecto. Listo. Entonces, en este ejemplo, tenemos vamos, una exigencia de tráfico entre las 12 y las 15 horas más o menos. Una exigencia de tráfico bastante alta que probablemente esté no llenando, porque aquí simplemente se está viendo el 30% de utilización del sistema, pero probablemente llegue en momentos en donde es una hora de alto tráfico y para esa hora, en un futuro muy cercano, se necesite colocar un canal adicional de transmisión. Entonces, insisto, simplemente para tenerlo en cuenta, en la parte izquierda, pues nos dan algunos factores de utilización y de transmisión total del sistema, nos da la cantidad de segundos de tiempo al aire que se han tenido en el sistema y demás, que esto con un análisis adecuado, básicamente un administrador de red determinará si se necesita o no un nuevo canal en el sitio. Hasta ahí vamos el día de hoy. Quisiera saber si tienen algún tipo de pregunta, si yo puedo darles la respuesta. Tomás, la misma respuesta, perdón, la misma introducción de los demás días. Por condiciones de audiencia, la respuesta la voy a dar en español. Básicamente, los sistemas multitrunk no poseen canales mixtos. No hay canales análogos digitales, sino el sistema multitrunk es un sistema 100% digital. Luego, el número serial, el número serial que envían tanto los repetidores, pero en este caso es más determinado hacia las terminales de radio, es un número serial electrónico que solamente se habilita cuando el sistema está en digital multitrunk o multisitio troncalizado, pero no se utiliza o no se puede utilizar, no hay reconocimiento alguno del sistema en un canal de modo mixto. Ok. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, creo que no hay más. No sé si fue que me desconecté, pero creo que no. No veo más preguntas. Bueno, señores, muchas gracias. Entonces, como les decía, seguramente el señor Gustavo Troconis, que nos acompaña, seguramente les va a enviar una invitación a todos ustedes por parte de los distribuidores mayoristas. Les enviará una invitación para aquellos de personal técnico interesados en participar en el entrenamiento de troncalizado, pues lo puedan hacer. Vamos a hacer sesiones diarias, seguramente son sesiones un poco más amplias que esto. Son sesiones de un poco más de una hora, bueno, hasta menos de en condiciones de entrenamiento y probablemente por una semana. Ok, Aarón, tú me preguntas los puntos que están
usando el software, salen dados, sí, hay una, digamos que hay una, el registro viene parametrizado, en donde nos indica el ID del repetidor, la IP del repetidor, y demás condicionamientos que tiene el caso de una alerta. Básicamente lo que hace el software es hacer un apoyo visual, pintando el sitio en rojo, sacándonos el registro en rojo y demás, pero pues será por parte del operador del software quien haga el análisis de qué tipo de falla es. Si la falla está en naranja, pues será una falla no tan crítica. Si la falla está en un color amarillo tenue, es una falla menor. Pero sí hay una discriminación, un desglose, como tú lo llamas, de el tipo de falla y quién la está generando o por qué se está generando esa falla. Bueno, nuevamente muchas gracias, señores, por la asistencia. Espero, en este caso, verlos para mí, y ustedes me escuchen la otra semana. Seguramente la otra semana con menor afluencia de público por condiciones técnicas y el tipo de webinar que se va a dar. Vamos a tener la posibilidad de escucharlos a algunos de ustedes. Que tengan un excelente fin de semana. Muchas gracias por todo. Y les estaré avisando para nuevos temas de nuevos webinars que vienen para próximas semanas. Un abrazo para todos.